Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarlos esta mañana y le damos gracias a Dios que en tiempos como estos Dios nos permite reunirnos a través de estos medios. Así que vamos a empezar como siempre cada domingo nuestra reunión leyendo la Biblia. Y para el día de hoy nos corresponde leer Hechos 11 del 1 al 18. En la pantalla ustedes pueden seguir la lectura también. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 3 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra, pero también creo que es un tiempo muy importante que intercedamos y oremos por todo lo que está pasando. Hay muchos hermanos en otros países que están sufriendo terriblemente y es tiempo que nosotros nos levantemos a favor de ellos y oremos. Pero también, como la Biblia dice, que es nuestro deber orar por los gobernantes. Ellos llevan toda la carga de estas situaciones y necesitamos orar por ellos. Así que ahí donde está, por favor, cierre sus ojos y oremos juntos. Que el Señor escuche nuestro ruego. Señor, queremos rogarte en esta mañana juntos como iglesia, Señor, que por favor tú tengas misericordia de las naciones en este tiempo, Señor. Ponemos delante de ti esta situación. No sabemos todo lo que está pasando, no sabemos lo que tú estás haciendo, Señor, pero rogamos y apelamos por tu misericordia, Señor, para que tú ayudes a todos los hermanos, estén, donde se encuentren, Señor, para que tú seas ayudándolos, socorriéndolos, sosteniéndolos en este tiempo, Señor. Pero también, Señor, oramos por los gobernantes, Señor. Tú has dicho
que debemos orar por los gobernantes y pedimos que tú les des sabiduría para tomar las mejores decisiones en este tiempo, Señor. Queremos pedirte que tú les des inteligencia y los rodees de personas sabias, Señor, que les ayuden a tomar las mejores decisiones, Señor, para que así haya una mejoría en toda esta situación tan difícil, Señor. Oro, Señor, para que tú ayudes a la iglesia, al cuerpo tuyo, Señor, para que podamos entender estos tiempos y poderlos vivir de la mejor manera, Señor. Ayúdanos a saber cómo actuar en tiempos como estos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y ahora que viene este tiempo de alabanza, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, por tu sabiduría, Señor. Y queremos levantar una alabanza a ti por todo lo que tú eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días para todos mis hermanos, el Señor les bendiga. Quiero pedirles que en este momento, por favor, se ponga sobre sus pies. Vamos a adorar juntos al Señor, vamos a exaltarle, vamos a bendecirle y vamos a cantar algo precioso y maravilloso que en esta mañana puede traer mucho aliento a nuestras vidas. Es reconocer que Dios es fiel para con todos nosotros, que su fidelidad nos acompaña todo el tiempo. Así que juntos adoremos al Señor con este himno tan hermoso que nos recuerda la fidelidad del Señor. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu
Señor, damos gracias a ti por tu fidelidad. Reconocemos tu misericordia, reconocemos tu bondad, tu gracia para con nosotros, cómo has guardado nuestras vidas y cómo alientas, Señor, nuestros corazones en esta mañana. Pero también queremos exaltarte, bendecirte y reconocer en esta hora que tu gracia, Señor, es el don más preciado, es la posesión más grande que tú nos has dado para toda la vida. Así que en medio de estos tiempos complejos, difíciles, inciertos, Señor, queremos recordar el don preciado de tu gracia que nos alcanzó, que nos salvó, que nos lavó y que bendijo nuestras vidas de una manera sorprendente. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? No tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Me ha traído aquí, de rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Muchas gracias
gracias damos por tu gracia para con nosotros, por tu misericordia, pero también queremos proclamar, Señor, con nuestras vidas, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, en esta mañana, que tú eres el Dios al cual nosotros adoramos, Señor. Así que juntos cantemos esta canción que nos recuerda que Él es el Dios al cual nosotros hemos venido hoy a adorar. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, te adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus
hermanos, ahora quiero invitarles a que juntos tomemos asiento y escuchemos anuncios de nuestra congregación que nos va a estar compartiendo el hermano Paulo y que nos va a estar informando de varias actividades que vamos a estar desarrollando y de cosas que son importantes que nosotros sepamos como iglesia. El Señor les bendiga. Qué bueno que podemos tener estos tiempos de darle gracias a Dios por todo lo que Él permite en nuestras vidas y también de alabarle por lo que Él es. Y como siempre tenemos nuestros anuncios, así que lo primero que queremos recordar es que este tiempo debe ser un tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional, no solamente de manera individual, sino que podamos hacerlo como familia, para todos los que puedan hacerlo, que tengamos nuestros tiempos de lectura bíblica, que podamos orar unos por otros, podamos orar por los hermanos de la iglesia, que podamos orar por la familia pastoral, por los misioneros, por las naciones. Este es un tiempo que debemos estar intercediendo por los gobernantes de las naciones, tal como la Biblia nos enseña. Pero también, además de orar, además de leer la Biblia, además de tener nuestro tiempo íntimo con Dios, debemos tener lecturas de otros libros que otros hermanos cristianos han escrito y que nos ayudan a crecer en diferentes aspectos de nuestra vida. También queremos recordar que las mujeres han retomado su estudio semanal basado en el libro de Ruth. Los jueves a las 6 p.m. por Facebook Live se pueden conectar y de esta manera seguir este estudio. Recordemos también que podemos hacer saber, dar a conocer nuestras peticiones de oración, y para eso podemos usar el chat de WhatsApp que tiene la iglesia, y de esa manera podemos estar orando los unos por los otros. Los jóvenes se siguen reuniendo, se siguen conectando vía Hangout los sábados a las 6 p.m. y si alguien necesita consejería, no dude en llamar al pastor. El teléfono está apareciendo ahora en la pantalla para quien no lo tenga. Y no dejemos de hacer saber si hay necesidades diferentes en alguno de los hogares, para ver cómo podemos como iglesia ayudar. Y por último, quiero recordar de nuestra responsabilidad de los diezmos y las ofrendas. Aunque no estemos usando el local, no nos estemos reuniendo en el local de la iglesia, hay responsabilidades que la iglesia tiene que siguen corriendo. Y por eso es muy importante que a través de nuestros diezmos y ofrendas podamos sostener la labor de la iglesia, la labor del reino de Dios en este tiempo. Así que en la pantalla estaba saliendo cómo debemos o cómo podemos hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. Y bueno, hermanos, esperamos que este sea un buen tiempo, que cada familia pueda unirse más, que estemos en oración, tratando de ser entendidos en estos tiempos, que Dios nos dé sabiduría, cómo debemos vivir, cómo podemos ayudar a otras personas. Seguro que va a haber oportunidades de ayudar en nuestro edificio, en nuestro barrio, de alguna manera, pero estemos con ese corazón de poder bendecir y ayudar en este tiempo especial. Y bien, ahora vamos a continuar con la palabra. El pastor nos va a compartir. Bueno, mis hermanos, este es el tiempo para atender a la palabra del Señor. ¿Y qué le parece si juntos oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza que tuvimos, pero también por esta palabra que va a ser predicada en nuestros corazones y vidas en esta hora? Así que ores conmigo, por favor. Señor, de verdad, gracias por estos espacios, por estos tiempos, por estos momentos que tú permites para que juntos seamos instruidos por tu palabra, Señor. Así que
Nuestro ruego en esta hora es que tu nombre sea glorificado, pero que nuestras vidas también sean alentadas, exhortadas, animadas, edificadas por tu palabra, maravilloso Dios, en esta hora, que nuestras familias y todos aquellos que estamos aquí oyendo tu palabra podamos recibir la luz que trae ella para nuestras vidas, la esperanza, la confianza, el consuelo y el gozo que ella puede producir y traer a la vida del ser humano. Así que aquí estamos para ti en esta hora, en Cristo Jesús hemos orado. Amén. Bueno, mi hermano, ya usted está seguramente muy cómodo en su silla, ahí en su casa, y ahora quiero invitarles a que abordemos el texto que en esta mañana nos fue leído por el hermano Pablo. Ya saben que estamos en el libro de Hechos y nos fue leído el capítulo 11 del libro de Hechos, del versículo 1 al versículo 18, que es la porción que nos corresponde en esta mañana, y donde encontramos al apóstol Pedro sosteniendo un encuentro muy particular con un grupo de hermanos en Jerusalén. Ahora bien, para introducir este tema yo quiero comentarles lo siguiente al respecto. El diccionario de la Real Academia Española nos dice o nos define un término importante para introducir el tema, que es la unidad, y este diccionario define la unidad como una propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. La Biblia, hermanos, nos enseña en comunión con esto que nosotros fuimos creados en Adán y Eva para estar en unidad. Pero esta condición fue afectada por la caída de ellos en el pecado. Desde entonces han sido muchas, hermanos, las formas y circunstancias usadas por el ser humano, por el hombre, para buscar restaurar la unidad entre los pueblos, la unidad entre el ser humano, pero sin experimentar el éxito. Algunas de las formas que han sido usadas es la razón, sistemas económicos, filosofías, desarrollo y aún hasta tiempos de calamidad se han presentado en medio de la humanidad y han sido tomados como una fuente de inspiración para generar unidad en medio de la raza humana, en medio de nosotros los seres humanos. Algunas de ellas, guerras, pandemias, desastres naturales, las Torres Gemelas 9/11, Primera y Segunda Guerra Mundial, el tsunami en Oceanía. Todas estas situaciones calamitosas han producido unidad en medio de la raza humana. Sin embargo, en medio de todas estas situaciones y al final de las mismas, el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo y el horrible yo siempre reina, dejando a la unidad e igualdad del ser humano como desde Edén, destruida y alterada, como lo define el diccionario. Por lo anterior, creo, hermanos, que hay una frase de un autor llamado A.W. Pink que me parece precisa para esto. Y es que él dice que no importa cuán severos, oiga bien eso, cuán severos sean los juicios de Dios o por cuánto tiempo se prolonguen sobre la raza humana, el hombre nunca se ablanda, a menos que Dios mismo lleve a cabo una obra de gracia en él. ¿Y por qué les digo esto? Porque tiene mucho que ver con el texto que hemos leído en esta mañana y por las circunstancias que nos están afectando a nivel mundial. Muchos estamos hablando en este tiempo de que debemos estar unidos y todas estas cosas, los gobiernos están buscando estrategias juntos, las familias están buscando cómo unirse, organizaciones, el gobierno, todo esto. Pero ¿qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar después? Y una fuente de inspiración puede ser la iglesia. ¿Y cómo? El texto que nosotros leímos en esta mañana, en Hechos 11, nos muestra que el individualismo es un problema que afecta la unidad e igualdad colectiva y la iglesia también lo padece. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿El individualismo y la falta de unidad tiene cura? ¿Hay esperanza? Claro que sí, el texto nos dice que solo con y en Cristo el ser humano podrá experimentar una perfecta unidad
que perdurará y traerá gozo para todos. Por eso, recordemos que el libro de Hechos es un texto que llama a los cristianos a expandir por el mundo la buena noticia del Evangelio, y esto con un fin primordial: mostrar el plan de Dios que responde a uno de los grandes problemas de la humanidad. ¿Y cuál es ese problema? Como les he dicho, el individualismo y la desigualdad, producto de la caída del Edén también. Y usando como modelo en esta historia a judíos y a gentiles, hermanos, haciendo de ellos Dios en su soberanía un solo pueblo. Y por lo anterior, hermanos, el tema de este sermón nos exhortará como iglesia, haciéndonos ver que la unidad de los hombres solo será posible a través del Evangelio, y por ello ustedes y yo hemos de apoyar su expansión antes de oponernos a ella, como seguramente vimos en la lectura que algunos trataron de oponerse a la unidad a pesar de que eran creyentes, a pesar de que eran la iglesia del Señor. Por ello yo he titulado este sermón como Atendamos o Atiende a su plan, pues solo Cristo puede unir a los hombres. Tenemos 3 encabezados sencillos: el plan de Dios es reprochado, el plan de Dios es aclarado y el plan de Dios es glorificado o será glorificado y es glorificado. Para ello entonces ingresémonos al primer encabezado de este sermón titulado Atiende a su plan. El plan de Dios es reprochado, hermanos, por algunos en su iglesia, versículos 1 al 3, y para ello dice un refrán que la unión hace la fuerza, pero qué cosa tan contradictoria en este texto bíblico. Parece que la unión no hizo la fuerza. Yo añadiría a este refrán de que la unión hace la fuerza, que más bien este refrán de la unión hace la fuerza deja al descubierto nuestras vergüenzas. Eso es lo que vemos en esta historia. Pedro regresa a Jerusalén luego de un viaje más que exitoso, con muy buenas noticias para la iglesia de Jerusalén. Imagínense, Samaria y los confines de la tierra se están sumando a la causa del Evangelio, algo que ellos seguramente ya sabían por algunas informaciones, pues ya estaban predispuestos o indispuestos contra esas noticias, pero eso genera en ellos, como les dije, una actitud poco honorable y hasta no cristiana, hermanos. Fíjense muy bien cómo inicia el versículo 1, dice que oyeron ellos todo lo que estaba pasando, como les mencioné, la noticia de que los gentiles se habían vuelto al Evangelio y ahora eran cristianos, habían llegado a oídos de ellos, de los santos de Jerusalén, y seguramente es importante que la iglesia se preocupara por constatar que los gentiles realmente hubiesen reconocido el Evangelio de una manera saludable, como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 8, versículo 14, cuando vimos que Pedro también fue comisionado para constatar la conversión, o las conversiones que se estaban dando en Samaria a través de la obra de Felipe. Pero hermanos, el dilema se encuentra aquí en que los hermanos parecen estar molestos, aunque no todos. Se nos aclara, el mismo texto dice que no eran todos, dice que eran los de la circuncisión, los creyentes de la circuncisión, aquellos que habían nacido como judíos. Y la base de esta incomodidad, dice el texto bíblico, que se fundamentaba en que Pedro había entrado a la casa de los gentiles a posar y a comer con ellos. Lo anterior nos permite ver cómo aún en la iglesia, hermanos, la unidad es resistida. Si el pueblo de Dios, seguidores de Jesús, llamados a ser uno, aún con los gentiles, tenemos dificultades para ello, ¿qué podemos esperar de los que no conocen del Señor? Dijo un escritor: algunos están agradecidos de ser humildes. Esto es uno de los peores tipos de orgullo. Es un sarcasmo. Y me sumo a estas palabras para mostrar cómo los hombres podemos hacer de algo bueno un problema. La santidad de los judíos circuncidados les hacía atentar contra el llamado a la unidad a través de la evangelización que Cristo había hecho desde el capítulo 1 de Hechos y al final en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Este movimiento de Dios en medio de su pueblo
Sin lugar a dudas está generando cambios, incomodidades, adaptabilidad, desprendimiento, aprender a confiar, entre otras muchas cosas. Cosas que están exponiendo lo bueno de la iglesia, pero también lo malo. Pero Dios, que es grande, hermanos, en misericordia, ya había sido paciente con el apóstol Pedro en esta situación, y por ello Él también se mostrará paciente con sus hermanos en la fe y les mostrará con paciencia cómo esto fue posible para Él. Esta cuarentena, hermanos, en la que usted y yo nos encontramos es un tiempo donde hemos sido obligados a estar unidos con nuestra esposa, hijos, familiares o tal vez otras personas a quienes Dios seguramente usará para sacar a relucir lo mejor o lo peor de nosotros. Muchos aplauden cada día en muestra de unidad a otros. Nosotros aquí en Colombia estamos aplaudiendo todos los días a las 8 de la noche, animando a todas las organizaciones que están participando para contener esta pandemia. Y yo creo que en todo Colombia a las 8 de la noche ya parece algo religioso. Todos vamos a aplaudir. Sin embargo, hermanos, yo me pregunto, si nosotros estamos promoviendo la unidad en nuestras casas o las estamos llevando a un barranco, a un abismo. Algunos pueden estar reprochando este tiempo, como lo hicieron los judíos circuncidados, miembros de la iglesia. Algunos podemos estar diciendo, ¿por qué permites esto o haces esto? Mejor mirémonos y observemos qué Dios está obrando en ti, en tu casa, en tu familia, en el mundo. ¿Qué Dios está sacando a la luz? ¿Cuál es el problema? ¿Nuestra esposa que no nos comprende en estos tiempos de cuarentena? ¿Nuestros hijos que no se quedan quietos? ¿O es Dios el que está sacando a la luz? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que nos asiste? Que no es otro, sino uno que se llama pecado. Y esto, hermano, nos introduce a nuestro segundo encabezado, pero antes quiero leerles una reflexión sobre este primer encabezado. Iglesia, reprochar las circunstancias que Dios está obrando en el mundo es una muestra de nuestra falta de conocimiento de Él. Aún la tormenta calla ante su voz. Haz silencio tú, hagamos silencio nosotros y contemplemos su plan en medio de esta hora oscura. Él está obrando esto para la unidad. Sí, para la unidad. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en el segundo encabezado de nuestro sermón. Ya vimos que el plan de Dios es reprochado. Pero en nuestro segundo encabezado veremos que el plan de Dios es aclarado también. Y eso es lo que hace el apóstol Pedro, haciendo lo mismo que hizo Dios con él. Siendo paciente, ahora le va a explicar a estos hermanos que no podían entender, a aquellos que se afligen por las circunstancias, a aquellos que les cuesta aceptar la soberanía de Dios y la providencia de Dios aún en medio de situaciones que no entendemos, comprendemos o no queremos aceptar. Y es lo que nos dice el versículo 4 al 17 de este capítulo 11. Ante la situación que se presenta de censura, Pedro pasa a responder desde su misma experiencia cómo llegó a actuar así, uniéndose a un gentil contra todo pronóstico, porque Pedro también era un judío circuncidado, celoso de las normas alimenticias. Pero reconociendo Pedro en todo momento que Dios mismo fue quien hizo posible, hermanos, esta comprensión que él tuvo de una obra de comunión entre él y Cornelio, un gentil común, no santo, inmundo, como vimos hace 8 días, pues él mismo se opuso en un principio, el mismo Pedro se había opuesto para ello. Y Pedro les dará a estos gentiles
4 argumentos irrefutables importantes que yo quiero listarle a usted. El primero de ellos es la visión del lienzo, el segundo es la orden del cielo, el tercero es una agenda celestial que nosotros no conocemos, pero Dios sí conoce y va a obrar, y por último, la confirmación celestial de su obra. Y veamos entonces del versículo 5 al 10 donde se nos habla del lienzo o de la visión del lienzo. Fue la obra, hermanos, que Dios usó esta visión del lienzo para hacerle ver a su discípulo que el asunto de las normas alimenticias no debía ser un impedimento para que él compartiera el evangelio con los gentiles, aquellos llamados comunes, inmundos, incircuncisos, evocando de esta manera lo que Jesús ya había enseñado en el Evangelio de Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7, y que seguramente ellos también habían oído. De esa manera Pablo les está recordando lo que Jesús ya había enseñado, que Dios a través de Jesús obró lo imposible para el ser humano. Hizo de hombres puros, judíos, e impuros, gentiles, un solo pueblo, un solo cuerpo, una familia, una unidad. Eso nos lo deja claro también el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 versículos 14 al 16. Y digo imposible, hermanos, pues así lo demuestra todo intento humano. Cuántas veces la humanidad ha intentado hacer diálogos de paz, unirse de muchas maneras, pero ha sido imposible. Un ejemplo de esto es que para aquel tiempo se encontraba la famosa paz romana. Todos los caminos conducen a Roma y Roma quería unir a todas las provincias, respetando los diferentes cultos religiosos y todas estas cosas, y aún así no lo logró, fracasó. Su imperio cayó. Y esa es la realidad de muchos intentos que el hombre ha hecho durante toda la historia. Y eso nos pasa también al segundo argumento que da Pedro. Pedro dice que aparte de que vino esa visión, vino también una orden celestial. Versículos 11 y 12. Dice, si los hermanos conocían a Pedro, si aquellos que estaban oyendo a Pedro le conocían y también sabían de su tiempo cuando caminó con el Señor Jesucristo, recordarían su diálogo final que nos registra muy fielmente Juan en su Evangelio capítulo 21 versículos 15 al 19, donde Jesús le advierte a Pedro que por la causa de Jesús, él estaría expuesto a hacer cosas que aún él no quisiera hacer. Ahora el texto es claro, es explícito porque le está hablando de cómo iba a morir Pedro, pero este fue un escenario muy similar a morir. Pedro estaba muriendo a sí mismo por causa del Señor. Pedro estaba muriendo a sus tradiciones, costumbres, perspectiva de vida, cosmovisión de vida, planes, gustos, emociones. Pedro estaba muriendo a no discriminar al pueblo gentil y unirse con ellos como si fueran uno solo. De esto quedarían 6 testigos que Pedro nos deja ver que le acompañaron en su visita de Jope a Cesarea y que también le acompañarían a Jerusalén, como se nos registra en el texto. Entonces, hermanos, Pedro aclara que aun cuando esto le costó a él, lo hizo en obediencia a aquel a quien no quería volver a fallar, porque el ángel le dijo a Pedro, levántate y ve. No le preguntó si quería, le dijo, levántate y ve. Por lo tanto, era una orden del cielo. La unidad requiere morir a nosotros, la unidad requiere morir al yo, al individualismo, al sectarismo. El tercer argumento que lista el apóstol Pedro se encuentra en el versículo 13 al 14, donde nos damos cuenta que hay una agenda celestial obrando y orquestando todas estas cosas, y Pedro les narra cómo Dios sincronizó este tiempo perfecto, un encuentro y circunstancias de una manera sobrenatural, convenciendo a un centurión romano. El cielo estaba convenciendo a un centurión romano, un gentil, un común, un incircunciso, de hacer venir a un judío para que le enseñara. Un centurión romano se iba a sentar con toda su familia a escuchar a un judío, uno de menor categoría que él.
Pero también el cielo está orquestando en la mente, en la cosmovisión de un judío circuncidado, apartado y santo, para que fuese a la casa de un común, a una región donde vivían comunes, a comer comida común, para enseñarles el evangelio a él y a toda la familia de este hombre. Esto me evoca la agenda divina que Jesús le dejó muy claro a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde incluía a los gentiles en la agenda divina. Pero también eso es un eco de Génesis capítulo 12, cuando el Señor le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, y eso incluye a los gentiles, en este caso a Cornelio, un gentil romano. Y que Dios no hace acepción de personas, como nos lo deja claro también el libro de Deuteronomios capítulo 10 verso 17, o el segundo libro de Crónicas capítulo 19 verso 7, o el libro de Job capítulo 34 verso 19. Dios no hace acepción de personas, y eso también lo deja claro en el Nuevo Testamento. Romanos 2:11 lo afirma, Romanos 3:29 y 30 también lo proclama, y Santiago capítulo 2 versículo 1 también lo dice. Toda la Biblia nos está diciendo: Dios no hace acepción de personas. Dios es un Dios que nos llama a la unidad, pero no una unidad cualquiera, una unidad especial, y ya vamos a ver por qué se los digo. Además, la agenda celestial usó a Pedro para llevar salvación a Cornelio y a su familia. Asimismo lo deja ver el mismo apóstol Pedro en el versículo 14. Él usó una situación incómoda. Dios usa una situación incómoda para traer unidad y paz al ser humano por medio de la obra de Cristo. Eso es maravilloso, de manera que la unidad pudiera ser restaurada en medio de los hombres, aquella unidad perdida desde el huerto del Edén. Ahora bien, hermanos, y como cuarto argumento, el apóstol Pablo citará la confirmación celestial a esta unidad a la cual el Señor le había introducido a él como judío con un gentil como Cornelio. Y eso es lo que Pedro termina confirmando junto con sus testigos, como Hechos 2, que había tenido lugar en medio del pueblo judío, también tuvo lugar en Hechos 11, versículo 15 al 16. El Espíritu Santo que les bautizó a ellos en Hechos 2 es el mismo Espíritu que les bautiza a los gentiles en Hechos 11, luego de ser predicado el Evangelio de Cristo en la casa de Cornelio, lo que le llevaría a recordar las palabras de Jesús, que ciertamente Juan bautizó con agua, pero vendría uno que bautizaría con Espíritu Santo. Y es el bautismo del Espíritu Santo la evidencia, hermanos, de que ya no serían judíos por un lado, gentiles por el otro, sino que los dos ahora serían un solo pueblo, un pueblo para Él, un pueblo santo apartado para Dios. Y eso me lleva a pensar, Señor, y a reflexionar las cosas que suceden en una casa cuando el Evangelio está presente. Cuando el Evangelio está presente, es inevitable que la unidad venga no solamente a una casa, sino a una cultura, a una región, a un país o al mundo entero, hermanos. Cuando el Evangelio está presente, aún en circunstancias atípicas como las que estaba experimentando Pedro y la iglesia en el primer siglo, la unidad se hace presente. Y yo le pregunto a usted, ¿qué está pasando hoy en su casa? ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en la casa de muchos en esta época atípica? En algunos hogares se está evidenciando muerte. Basta con oír las noticias, ver las noticias y cómo nos registran la tasa de violencia intrafamiliar, cómo se ha estado subiendo en este tiempo. ¿Cuántos niños están deseando que sus papás no estén en casa? ¿Cuántos están en este momento deseando no estar en ese techo en el que se encuentran?
Muchos están experimentando aflicción, muerte, discordia, amargura, desesperanza, dolor, tristeza, entre muchas otras cosas. Pero, ¿qué tal si lo vemos este tiempo como una oportunidad de Dios para la humanidad, que nos ha obligado a estar restringidos a nuestra casa? Pero esta es una oportunidad de Dios. Él está orquestando algo maravilloso en este tiempo, agendado por Él, planeado por Él, imprevisto para nosotros. ¿Y cuál es su propósito? Que muchos sean añadidos al Evangelio. Y que el Evangelio llegue a muchas casas que hoy están experimentando ruptura, división, muerte. ¿Qué tal si además de este hashtag que se ha vuelto viral de me quedo en casa, nosotros la iglesia promoviéramos un hashtag diferente donde dijéramos numeral me quedo en casa dando vida en Cristo? Yo estoy seguro que este tiempo está desnudando la peor cara de muchos, pero es una oportunidad de Dios para que Él también obre en ti como lo hizo en Cornelio, pero también como lo hizo en Pedro y como lo está haciendo ahora con la iglesia en Jerusalén, que se estaban oponiendo a esta unidad. Hermanos y amigos, puede que ustedes no logren dimensionar lo que está pasando en esta escena, pero Dios estaba haciendo algo grandioso que nadie había logrado antes: unidad e igualdad, como en el Edén. Imperios, como les he dicho, lo intentaron los egipcios, sumerios, persas, asirios, babilonios, griegos, romanos antes de Cristo, pero también después de Cristo lo intentaron los cruzados, las colonias, el renacimiento, el modernismo, el posmodernismo, pero tampoco tuvieron éxito. Pues solo alguien podría hacer algo semejante como lo que se está viendo en esta escena. ¿Y quién es ese alguien? Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versos 11 al 14. Yo les leí ese texto bíblico hace 8 días en la otra predicación que tuvimos basada en Hechos, capítulo 10. Y Pablo dice en primera carta a los Corintios 12, 11 al 14, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Eso es lo que Pedro está tratando de hacerle entender a la iglesia, y que Pablo lo dejaría de manera escrita muy claramente en esta carta a los Corintios. Dios nos llama a la unidad aún en tiempos de pandemia. Iglesia, gloria al Señor en medio de los tiempos que nos desacomodan y ponen en evidencia lo débiles y vulnerables que somos. Es allí donde aprendemos a depender de Él. Es allí donde ustedes y yo aprendemos a ver como Él, a actuar como Él, muriendo a las vanas obras de nuestras manos limitadas, que la historia nos demuestra no podemos generar verdadera unidad, pero dejándonos en las manos más seguras para ser salvados y preservados. ¿Por quién? Por las manos de Cristo. Este es un tiempo para sabernos asidos por las manos de Cristo, todos, aún con nuestros defectos. Y eso nos lanza a nuestro tercer y último encabezado. Vimos, hermanos, cómo el plan de Dios es reprochado, vimos cómo el plan de Dios es aclarado, y ahora veremos cómo el plan de Dios es glorificado, versículos 17 y 18 de este capítulo 11 del libro de Hechos. Pedro finaliza este relato de una manera sublime con una pregunta: ¿quién soy yo que pudiera estorbar o prohibir o negarme o impedir a Dios?
Y la respuesta es clara ante los argumentos citados por él. Nadie. ¿Quién puede oponerse al plan perfecto de Dios, aunque a nosotros nos cueste entenderlo? Hermanos, y esto me lleva entonces a preguntarme y a que usted también se haga la pregunta: ¿cómo deberíamos terminar nosotros al final de este tiempo de pandemia, confinamiento y crisis como personas, familias, país, continente y humanidad? ¿Cómo deberíamos terminar? ¿Será solo una más de las muchas crisis mundiales que han generado aparente unidad entre los hombres, esperanza y vida? ¿Terminará como un simple insumo para muchos eslogans y frases que se postearán en internet como de esto nos levantamos, lo que no nos mata nos hace más fuertes, los tiempos difíciles nunca duran, la gente dura así, o sin crisis no hay méritos, o es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno? Y podría citarles muchos eslogans que se han citado o que se han escrito inspirados en tiempos de dificultad y de crisis, pero no han hecho un cambio, no han producido un cambio. Y esa es mi reflexión. ¿Este tiempo va a ser uno como los que ya han pasado? ¿Vamos a seguir igual? Ahora estamos unidos y todos nos entrelazamos de manos, pero al final de esto, ¿qué? Versículo 17, Pedro fue y nos narra cómo Pedro fue un hombre de palabra y de Dios en tiempos de cambio, crisis, incertidumbre y desafíos. Pues bautizar y reconocer como parte del pueblo de Dios a los gentiles era todo un reto que abarcaría dejar de lado siglos de tradición, formas, sistemas. Pero también negarse a este cambio era estorbar a Dios y renegar contra Dios, oponerse al propósito de Dios. Pedro vio una obra de Dios en todo esto. Y yo le pregunto a usted, sé que puede estar sintiéndose asustado, abatido, temeroso, tal vez hasta cuestionando al Señor, tal vez reprochando al Señor. Pero ¿es este un tiempo para eso? ¿O para qué Dios en su providencia, en su soberanía, ha traído este tiempo a nosotros? ¿Cómo responderemos nosotros a este tiempo? Yo sé que es bueno aplaudir, sé que es bueno velar por sobrevivir en este tiempo, sé que es bueno planear lo que haremos luego de esta pandemia, sé que es bueno idear estrategias económicas para sostenernos, entre muchas otras. Yo sé que todo eso es bueno, no es malo, pero es todo lo que Dios espera que nosotros concluyamos ante esta situación. Creo que una buena pista para que nosotros tengamos en cuenta qué hacer durante y después de estos tiempos nos la da el versículo 18. Versículo 18 nos da la respuesta al plan de Dios, aún cuando nos presente valles de oscuridad como el Salmo 23. Versículo 18 dice que los judíos de la circuncisión guardaron silencio. Y este silencio no es simplemente de quedarse callado, es un silencio que denota quietud, que denota paz, que denota apaciguamiento, tranquilidad. Sabiendo que Dios estaba obrando algo bueno en medio de todo, aunque eso les estuviera costando entenderlo. Pedro, hermanos, a pesar de ser el portador de este mensaje, siguió luchando con ello. Ustedes pueden leer Hechos capítulo 15 y pueden leer Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 21 y encontrarán a Pedro luchando con esto. Es costoso, hermanos, eso de añadir a otros, de redimir a otros, de morir a nosotros mismos, es costoso. Eso de estar más de 20, 40 días solos con nuestra familia bajo un techo será costoso, será un desafío enorme, titánico, aunque usted no lo crea. Pero así será, porque desde el huerto del Edén, hermanos, somos así. Buscamos salvarnos nosotros y justificarnos nosotros hundiendo a nuestro prójimo. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. Adán le echó la culpa a Eva
Eva le echó la culpa a la serpiente. Los hombres buscamos la manera de sentir que no merecemos mucho de lo que nos pasa o acontece en la vida, pero a otros sí. Somos de aquellos que tal vez dicen, sí, Cristo murió por el pecado, pero solo por el mío. Mas Pablo diría al respecto otra cosa en su segunda carta a los Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y de esto mismo también terminaría convencido el mismo apóstol Pedro, a quien le dio lucha a esto. Él lo termina también escribiendo en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 17. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas. Pedro termina convencido de que el Señor, el Dios Todopoderoso, es un Dios que promueve la unidad en medio de los hombres a pesar de su pecado. Hermanos, la unidad con otros produce temor, miedo, prevención, desconfianza, dolor, desaires, entre muchas otras cosas, incluyendo nuestra familia en este tiempo. Pero el Evangelio nos llama a través de Jesús a romper ese miedo y barrera, pues en Él esto es posible. En Él esto es posible. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versos 20 y 21. Dice, mas no ruego en palabras de Jesús solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este mismo clamor lo confirma Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 3 y en su carta a los Efesios en el capítulo 4 verso 3, hermanos. Lo que el pecado separó y dañó, Cristo ha venido para unirlo en Él. Y en Él eso es posible. Sin Él es imposible tener unidad, aún cuando estemos en medio de una pandemia. Aunque tengamos el mismo apellido, la misma sangre, nacionalidad, religión, raza, color de piel, estrato socioeconómico, y aunque vivamos bajo el mismo techo, es imposible estar unidos si Cristo no está en nosotros. La historia lo ha demostrado. La Biblia nos está dando testimonio de ello también. De esta manera, hermanos, por último, los judíos terminan glorificando a Dios por lo acontecido y el informe de Pedro bajo la premisa de Dios ha dado arrepentimiento y fe a judíos y gentiles. Esta, hermanos, es la razón por la cual la unidad nunca ha prosperado en medio de los hombres, pues no poseen esta base. ¿Cuál era la base? Arrepentimiento y fe. Eso es lo que dice la Escritura. Y esa base, hermanos, es indispensable para un verdadero cambio en las vidas de los seres humanos. ¿Por qué ningún acuerdo ha prosperado? ¿Por qué ninguna alianza ha prosperado en toda la historia de la humanidad entre razas, gobiernos y todo esto? Porque no ha estado bañada de esta obra preciosa orquestada por Cristo Jesús, que se llama arrepentimiento y fe. Y yo quiero decirle lo siguiente, hermanos: arrepentimiento de nuestro pecado y de nuestra naturaleza, por cuanto ustedes y yo debemos ser conscientes que no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecadora, así nacimos, algo que el ser humano no puede entender y reconocer, y por ello necesitamos a Cristo, quien es el galardonador de la fe y el que nos da la fe. Solo a través de Él podremos entender quiénes somos realmente y el nivel de egoísmo que nos asiste todo el tiempo. Este tiempo en tu casa te permitirá ver cuán egoísta tú eres. Iglesia, que Cristo abunde en nosotros más que nosotros mismos. Solo así es posible enfrentar las diferentes circunstancias de la vida con una perspectiva clara y correcta de las cosas y ser abrumados por la belleza de su obra, aún en medio
de todos los tiempos de caos y de cambio que se nos presenten. De esta manera hemos abordado este sermón, hermanos, y quiero terminarlo dando unas aplicaciones que considero muy pertinentes para nuestro día a día, basados en este relato del encuentro de Pedro con la iglesia en Jerusalén, luego de haberse unido con Cornelio el gentil y haber sido testigo presencial de la conversión de este y hecho hermano en la fe y miembro del pueblo de Dios. Lo primero, hermanos e iglesia, que yo quiero que ustedes tengan presente es que el Evangelio es también un llamado de Dios a la unidad e igualdad de los seres humanos, perdida desde el huerto del Edén por causa del pecado, pero sigue siendo una asignatura pendiente para el pueblo de Dios a causa de tradiciones, nacionalismos insanos, racismo, sexismo, entre muchas otras cosas, lo cual es anticristiano y atenta contra la imagen de Dios en el mismo ser humano. Y también se puede considerar hasta blasfemo, pues ofende a Dios, quien acepta sin discriminar a aquellos, oído bien, no a todos, sin discriminar, o sea, a todos como sea, no, a todos aquellos que evidencian un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe. Dios no tiene favoritos, estamos llamados a vivir en verdadera unidad y mostrarla al mundo. En segundo lugar, si somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, y esto es algo que debemos tener en cuenta en este tiempo, nuestra esperanza no está en esta tierra, la cual el Señor ha declarado pasará por circunstancias como la actual y aún peores. Usted puede leerlo en Mateo capítulo 24. Por ello estemos en paz, mostrando al mundo la gracia de Dios en nuestros hogares, familias, hijos, hermanos, amigos, de manera que ellos vean la gloria de Dios en nosotros y glorifiquen al Padre y nos pregunten, ¿cómo es que ustedes tienen paz en medio de esta situación? Es porque Cristo nos ha garantizado que aunque este mundo se caiga, nosotros tenemos una patria celestial. Nosotros tenemos una herencia incorruptible asegurada por la sangre del Cordero. Pero también quiero dirigirme a ti, amigo que me oyes. Tal vez es la primera vez, tal vez no eres cristiano, no eres creyente o has estado apartado. Y yo te quiero decir algo en esta mañana. Dios en su misericordia, es cierto, no hace acepción de personas. Hizo de judíos y gentiles un solo pueblo. Pero algo que no pasa por alto es que hemos de venir a Él en arrepentimiento y fe. Elementos que se traducen en una vida vivida para la gloria de Dios y no de sí mismo. Hoy puedes decir, yo creo eso, pero no basta con que lo digas hoy. La prueba de fuego será el día que Dios permita termine esta pandemia y podamos salir de la casa. ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a evidenciar una vida transformada por Cristo? Cornelio no volvió a ser el mismo. Aquellos que han conocido realmente a Cristo no vuelven a ser los mismos. Viven sus vidas no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Y por último, quiero decirles a todos que a diferencia de lo que muchos creen, Dios nos muestra que el Evangelio, su poder y su iglesia son una antorcha de esperanza para este mundo. Lucha el Evangelio contra la segregación, discriminación y las desigualdades. Hermanos, muchos han tildado a la iglesia de ser individualista, pero si hay una organización en el mundo, si hay un cuerpo vivo en el mundo que la historia nos deja ver, ha luchado en favor de los menos favorecidos, esa es la iglesia del Señor Jesucristo y ese es otro de los llamados del Evangelio de Cristo a la humanidad. De esta manera, solo quiero que se lleven esto como una conclusión. Solo con y en Cristo, el ser humano, hermanos, podrá experimentar una perfecta unidad que perdura y trae gozo para todos. Óigalo bien. Solo con y en Cristo, el ser humano puede experimentar una perfecta unidad que perdura y trae gozo para todos.
Iglesia, hermanos que me han escuchado en esta mañana, muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Les amamos. Mis hermanos, ahora quiero invitarlos a que juntos podamos tener un tiempo de oración, y para ello quiero invitar a mi esposa que me acompañe, y bueno, ella tiene algo que decirles. Buenos días, mis hermanos, pues decirles que les extrañamos mucho, que pensamos en ustedes, estamos orando por ustedes, sabemos que la situación no es fácil, pero estos son tiempos en los cuales el Señor nos llama a volver a Él, a volver a su palabra, a volver a estar unidos como familia, a buscarle como familia. Así que queremos pedirles que en este momento si pueden tomarse de las manos como familia y poder elevar una oración todos juntos para que el Señor fortalezca nuestra fe en estos tiempos, para que sustente a el mundo entero que está sufriendo, pero sobre todas las cosas que podamos ver a Dios, que podamos conocer a Dios, que podamos entender lo que Él tiene para nosotros en este tiempo. Y también no olvide que si usted se encuentra solo, puede unirse a esta oración con nosotros. Así que por favor, todos tomémonos de la mano, y si está solito, incline su rostro y llore con cada uno de nosotros en esta mañana como iglesia y como familia y como cuerpo de Cristo. Padre, damos gracias a ti por tu palabra, que nos hace un llamado muy claro a estar unidos, a pesar de que nos encontramos separados por estas situaciones, por estos acontecimientos y circunstancias que han afectado no solamente al mundo, sino también a nuestras comunidades locales. Padre, expresarte que nuestra confianza, nuestra seguridad está en ti, Señor, que tú eres el Dios que sostiene el universo con tu mano, Padre precioso, y asimismo nosotros nos encontramos en tu mano, Padre. Así que ayúdanos a tener confianza, ayúdanos a cobrar aliento, ayúdanos a tener esperanza como familias, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, ayúdanos a acompañarnos los unos a los otros, ayúdanos, Señor maravilloso. Si tú no lo haces, será imposible. Y oramos porque nos ayudes en la convivencia, ayúdanos en los desafíos y retos que tenemos, pero también ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de bendición y a ser luz para aquellos que no te conocen. Y este tiempo, en lugar de unirlos, lo que está haciendo es separarlos, es aislarlos, es dividirlos como familias y también como personas. Así que, Padre, oramos a ti en esta hora, en Cristo Jesús, y confesamos que tú eres nuestra confianza. Señor, a ti sea toda la gloria, en el nombre de tu Hijo amado y por la guía de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar esta mañana con ustedes. Bendiciones.